O bueno, ahí para poder avanzar. Estamos en el Evangelio según San Lucas. Hoy vamos a retomar Lucas. Por favor, vayan conmigo al Evangelio según San Lucas. Vamos a ir al capítulo 21, que es donde hemos estado estudiando. Hemos venido leyendo los días domingo. Ya estamos cerca de finalizar Lucas. En enero, febrero, tal vez terminemos Lucas. Todavía nos faltan unos capítulos. Así que abrimos nuestras Biblias, Lucas capítulo 21, versículos 5 al 9. Leeremos esta mañana. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor, todos puestos de pie. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Pueden sentarse. He titulado el sermón de hoy: Crisis y confianza. ¿Puede repetir conmigo? Crisis y confianza. De eso es lo que quiero hablar en esta mañana, de crisis y confianza. Bueno, es lo que yo observo acá en este pasaje que estamos leyendo. Quiero recordarle que Jesús está en Jerusalén, la cuna del sistema religioso de los judíos. Estaba en Jerusalén. Ahí estaba toda la estructura de los fariseos, de los saduceos, de los principales sacerdotes. De ahí salían todas las órdenes, las leyes, los mandamientos que circulaban por toda la cultura o por todos los judíos. Y Jesús ahora está en esta ciudad. Desde que Jesús llega a Jerusalén, yo se lo recuerdo, empezamos a ver que Jesús tiene un encuentro con los principales líderes del pueblo judío y de la religión judía. Y Jesús empieza a tener con ellos algunos desacuerdos. Y estos hombres principales ven a Jesús como una amenaza, y ellos consideran que Jesús puede estropearles la forma en que ellos vienen trabajando. Se ven ofendidos porque Jesús viene con algo diferente y está retando la forma en que ellos hacían las cosas. En la última lectura, en el versículo 1 al versículo 4, leímos que Jesús estaba frente al templo y vio cómo la gente llegaba y ofrendaba, ¿se acuerda? ¿Sí? Y vio a una anciana, a una viejita, a una viuda que estaba ahí y que se presentó también para dar todo lo que tenía. Pero inmediatamente después de eso, en el versículo 5, Jesús habla de otras cosas, sucede algo. Y entonces tenemos que encontrar la conexión entre qué tiene que ver la ofrenda, porque la gente estaba ofrendando, con lo que ahora están diciendo los discípulos. La gente se queda viendo el templo y ve que el templo está bonito, y que después de eso Jesús venga y diga: esto que ustedes están viendo se va a caer un día, se va a destruir. Entonces tenemos que preguntarnos hoy: ¿qué relación hay entre la viejita que ofrenda con lo otro del templo adornado, y también con los días que vienen? Porque entonces Jesús anuncia crisis. ¿Qué relación hay entre esas tres cosas? Entonces vayamos viendo, por favor, porque tiene que haber una relación. Porque Jesús no está hablando solo por hablar. Él está tratando de decir algo. Entonces empecemos a ver. Primero, número 1, el versículo 5
empieza hablándonos de la admiración, de los discípulos, y Jesús pronuncia una profecía. Leamos el versículo 5 una vez más. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. El templo de Jerusalén tenía una construcción muy llamativa, digna de admiración. Era uno de los templos más hermosos que podíamos nosotros imaginar. Y estaba lleno de ofrendas. Ahí dice ofrendas votivas. ¿Qué significa ofrendas votivas? Es que las personas llevaban ocasionalmente, por promesas, por compromiso, por agradecimiento, llevaban regalos al templo. Y entonces dice que habían muchas ofrendas votivas. Las ofrendas votivas eran los regalos que la gente llevaba para presentar obviamente al Señor, pero que decoraban el templo. Y entonces tenemos un templo lujoso. Había un templo espectacular que era gracias a las ofrendas que las personas también daban. Entonces venimos hablando de la gente ofrendando frente al templo. Hay una anciana y a la vez hay un grupo de personas observando y admirando el templo y diciendo: qué hermoso templo. Bueno, estamos ahí entonces, la gente trae sus ofrendas, pero Jesús aprovecha la ocasión para hablar de un tema que nos interesa a todos. Le interesa a usted, me interesa a mí, porque ahora Jesús pronuncia unas palabras que nadie esperaba. Es lo maravilloso de Jesús, que de repente Él dice algo que nadie espera, o que nadie tiene en mente que Jesús va a decir. ¿Qué es lo que dice Jesús? Él dice: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora, hay dos cosas que tenemos que analizar acá. Dos cosas. Número uno, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, yo sé que muchos de ustedes recuerdan ese pasaje, donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana. La mujer samaritana le pregunta a Jesús, y la pregunta es: ¿dónde hay que adorar entonces? Porque ustedes los judíos dicen que la adoración es en el templo de Jerusalén, y a nosotros y nuestros padres nos enseñaron que la adoración es en los montes, y ahí nos enseñaron a adorar. Entonces viene la pregunta acá, y Jesús le dice: bueno, va a llegar el tiempo en que van a adorar los verdaderos adoradores, y ya no va a ser en el templo, ni va a ser en los montes. Los regreso al versículo 6 ahora, porque algunos consideran de que lo que Jesús está diciendo aquí, en primer lugar, con la caída del templo, cuando Jesús dice: este edificio que ustedes ven, llegará un día en donde no va a quedar piedra sobre piedra, todo eso bonito que ustedes ven no va a quedar más. Hay dos cosas que están de trasfondo aquí. Número uno, Jesús está diciendo: este sistema religioso se va a caer, porque en la religión de los judíos todo tenía que ser en el templo. Alguien tenía que ofrecer un sacrificio, iba al templo. Habían fiestas cada cierto tiempo, todas las fiestas de Levíticos, de Números que se mencionan ahí, todas las fiestas eran al templo. Desde lugares lejanos todos tenían que viajar semanas o días para poder llegar al templo y ser parte de una fiesta. Pero ¿qué pasa cuando el templo no está? ¿Qué sucede si el templo deja de estar en algún momento? Bueno, no hay punto de reunión, no hay un lugar que nos reúna a todos para poder avanzar o para poder ser. Entonces Jesús está anunciando y diciendo: este templo, que es el centro de toda la estructura de ustedes, se va a caer. Porque entonces buscar a Jesús o buscar a Dios ya no va a depender de un punto, de un lugar específico, un templo, sino se va a convertir ahora en un lugar diferente.
porque la búsqueda del Señor no se da en un lugar específico. La búsqueda del Señor y la relación con Dios es y se da en cualquier parte de la vida o en cualquier lugar que nosotros estemos. Ese es el punto que Jesús quiere mencionar. Pastor, ¿y por qué estamos aquí entonces? ¿Por qué estamos aquí? Porque el sentido de iglesia no es el mismo sentido que tenían los judíos con el templo. El sentido del templo era un punto. Ahí está la presencia del Señor. Ahí se ofrecen los sacrificios. Ahí se hacen todos. Entonces hay que ir hasta allá. ¿Cuál es la diferencia entre eso y lo que hacemos nosotros? Es que la iglesia es comunidad, es familia. Somos hermanos en Jesús. Y usted necesita la iglesia. Necesita la comunidad, porque la comunidad es la parte donde vamos interactuando como familia del Señor y como salvos del Señor. Y desde el inicio todos los cristianos se reunían en grupos para reflexionar, para meditar, ¿sí? Pero cada uno de nosotros entiende que la vida cristiana se desarrolla en cualquier lugar donde nos encontremos. Eso es número uno. Número dos, el otro aspecto que tenemos que considerar cuando Jesús dice esto se va a caer, es una profecía que Él pronuncia y que en el año 70 se cumplió en el momento que el templo, ese segundo templo, cayó, fue destruido porque un grupo de judíos que había quedado por ahí decidió rebelarse contra el imperio romano, y los romanos no tuvieron compasión y se levantaron contra ellos y destruyeron el templo e hicieron muchas cosas ahí. Entonces Jesús está anunciando que el templo se iba a caer, y se cayó en el año 70 y no quedó piedra sobre piedra, pero sí quedó la fe en Jesús. Porque después de que ese templo fuera destruido, los cristianos fueron esparcidos, tuvieron que huir, algunos agarraron para allá y otros para otro lado, pero ellos no abandonaron su fe. La fe siguió tan firme que el cristianismo se extendió gracias a la persecución. ¿A qué quiero llegar con eso? Bueno, Jesús está diciendo, va a haber un cambio en el lugar de adoración. Si el templo era el punto para el lugar de adoración, cuando esté destruido, este templo no representará más un lugar para adorar. Y entonces ahora nosotros construimos el altar de adoración donde estemos, en nuestra casa, en nuestra sala, en el carro, en el lugar donde nosotros vayamos. Convertimos un lugar de adoración, el punto donde disponemos conectarnos con el Señor. Amén. Número dos, como eran palabras, unas palabras raras de Jesús, Jesús dice, ay, esto no va a quedar, se va a caer todo y piedra sobre piedra ustedes no van a ver. Entonces hay curiosos, y es la curiosidad sobre las palabras de Jesús. Hay curiosidad sobre lo que Jesús dijo. Y entonces miremos el versículo 7. Hay dos preguntas ahí. Y le preguntaron diciendo, Maestro, primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? Diga conmigo. ¿Cuándo será esto? ¿Y cuál es la segunda pregunta? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Bueno. Versículo 8. Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ¿qué? De ellos. Entonces destaquemos algunos elementos aquí. Las dos preguntas de cuándo será y qué señal habrá cuando estas cosas sucedan. Jesús no da fecha y no da día. Jesús no dice va a suceder dentro de tantos años o va a suceder en tal momento. Jesús no dice y no da fecha. Pero Jesús habla sobre algunas señales que los discípulos pudieran tomar en cuenta para entender que se acerca ese día, posiblemente. Y entonces miremos qué es lo que Jesús dice. Primero, vendrán engañadores
¿Diciendo qué? Soy el Cristo. El tiempo está cerca, pero no vayan. Hay tres elementos ahí, tres elementos. Número uno, entonces, él dice, va a haber un momento en que muchos van a venir en mi nombre presumiendo ser ellos los representantes míos, diciendo que yo soy el que viene a establecer el reino de los cielos. Yo soy el que viene a establecer el gobierno del Señor. Y entonces van a venir los engañadores. Pero también el tiempo está cerca. Y Jesús lo único que dice es que el tiempo está cerca. Eso es un poco complicado, porque si se trata de la destrucción del templo de Jerusalén, pues pasó en el año 70, ya sucedió, estaba cerca. Pero otros eventos en el que el reino del Señor se establezca definitivamente no se puede concretar. Jesús solo dice, el tiempo está cerca. Entonces, mis queridos hermanos, empiezo yo a reflexionar acá y a pensar un poquito. Todos tenemos curiosidades. Todos queremos saber en qué momento veremos a Jesús en medio de nosotros. En qué momento Jesús se manifestará a la vida de su iglesia como está prometido. Pero no podemos establecerlo. Queremos saberlo. Pero Jesús nos anticipa algo y nos dice, tengan cuidado con los engaños. Tengan cuidado con no caer en engaños y que los estén manipulando, coaccionando o haciéndoles ver que el Jesús o el Mesías o el Cristo ya está en medio de ustedes. ¿Sí? Yo sé que nos carcome muchas veces cuándo será la venida del Señor y que eso nos atormenta a veces a muchos. Hay tanta inquietud por eso que tenemos en Guatemala hasta varias personas que hasta sumas han hecho, que hasta cálculos han querido hacer diciendo, yo sumé que tal año para tal año, que no sé qué, que no sé cuánto, y entonces yo calculo y yo determiné que el Señor va a venir más o menos por tal fecha, esto y lo otro. Entonces tenemos, ¿por qué? Porque la curiosidad nos carcome a todos. La curiosidad sobre el regreso de Jesús y la venida del Señor para nosotros, que es esperanza. Pero el Señor no determina y no dice, todo lo contrario. El Señor nos advierte de algo y nos dice, tengan cuidado de no caer en la trampa de aquel que se hace pasar por mí, que se hace pasar por el Salvador y por el Mesías. Entonces, los engañadores vendrán en el nombre de Él para poder decir que el tiempo ya está o que ellos son Jesús en medio de nosotros. Y Él dice, no vayan. Y voy a la última parte, tratando de cumplir mi palabra de hoy. Las palabras alentadoras de Jesús. Jesús anuncia crisis. Él dice, se va a destruir el templo, van a venir engañadores, van a venir muchas cosas que tal vez los van a inquietar a ustedes. Pero a mí me encanta cómo Jesús nos habla, y escuchen lo que dice el versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, ¿qué dice? ¿Cómo dice? No os alarméis. No es lo que yo escucho en muchos mensajes, hermanos. No es lo que yo oigo en muchos discursos en este tiempo. Cuando la gente habla de las guerras, habla de susto, habla de caos, habla de angustia, y la gente describe el momento como un momento de estén alertas porque esto está pasando y lo otro. Y Jesús dice, cuando oigan ustedes de guerras, de divisiones, esa palabra sediciones, de divisiones, Él dice, no se alarmen. Solo Jesús puede hablar así. Solo Jesús puede tener la autoridad para decirle a uno, no se alarme.
Ya lo he dicho otras veces y lo voy a volver a repetir. Gracias a Dios ya no me los han mandado ustedes, pero ustedes me mandaban un montón de videos que se está cayendo esto, que está pasando aquí, que está pasando allá, asustados, pastor, ¿y qué vamos a hacer, pastor? Y esto y lo otro. Y Jesús dice, no se alarme. Son las palabras de Jesús. No se alarme. Llega el mensajito, mire esto que piensa, ay, yo estoy preocupado por esto que está sucediendo. Y Jesús dice, van a haber guerras, van a haber sediciones, no se alarmen, tranquilos, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Y escuche lo que dice Jesús ahora, pero el fin no será inmediatamente. ¿Cuándo va a ser el fin? El tiempo está cerca, dice Jesús. ¿Qué tan cerca? No lo sé. Cuando vengan las guerras y las sediciones, no se alarmen. Y todavía agrega, porque el fin tampoco va a ser inmediatamente. Ay, apúrate porque mira lo que está pasando, el Señor ya va a venir. El fin no será inmediatamente. Pastor, entonces falta mucho. Tampoco se lo puedo decir porque Jesús dice, está cerca. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere decirnos? ¿Cuál es el mensaje de esperanza? Entonces yo termino diciendo lo siguiente. Primero, es que cuando Jesús pronuncia esta profecía, marca el fin de una era religiosa que se basaba en leyes, basadas en costumbres y muchas cosas, que era más opresión para los hijos de Dios que una vida de libertad. Es lo primero que hace Jesús. Este templo se va a caer y se va a acabar todo este sistema. Cuando Jesús le reclama a los fariseos, a los escribas y les dice, ustedes ponen carga sobre el pueblo que ni ustedes mismos pueden cargar. Entonces les ponían tantos mandamientos, tantas reglas, que ni el pueblo mismo podía cargar. ¿Sí? A Jesús lo juzgaron porque sanó a un hombre de la mano seca en día de reposo. Y le hacen problema, dice, es que hoy no es día para sanar. Entonces ese extremo de este sistema religioso es el que Jesús viene a destruir y decir, cuando se caiga este templo, se cae el sistema religioso. Y entonces también nos puede recordar y nos puede hacer preguntarnos, ¿a qué está sometida o sometido nuestro compromiso con Dios? ¿De qué depende? ¿Nuestro compromiso de Dios está sometido a algo? Como a un templo que tenían los judíos. ¿O nuestro compromiso, nuestra vida con Dios es libre en una relación constante con Él? La vida cristiana no se centra en un lugar como el templo. No. Estar aquí no representa que usted sea una persona cristiana con una vida, quiero usar palabras que no hagan daño hoy. Una vida limpia, íntegra es una buena palabra. Estar aquí eso no significa que usted viva en integridad. Estar aquí significa que usted vino a adorar al Señor y quiere estar cerca del Señor. Pero no es garantía de que usted tenga una vida íntegra fuera de aquí. Y la vida cristiana trata de que tengamos una vida íntegra, no solo aquí, sino también cuando salgamos de aquí. Venimos aquí para recibir y salimos de aquí para servir o para vivir. Entonces, de eso trata lo que Jesús está diciendo en el primer aspecto. Este templo se va a caer para que ustedes no estén sometidos a algo y que su vida sea una vida transparente en el Señor.
a donde quiera que ustedes vayan. Ya la presencia del Señor no se representa en un templo. La presencia del Señor es accesible para todos y está en la vida de todos. El Espíritu Santo, en una palabra griega, también se describe como el Parakletos. Y el para es alguien que va a la par, en la traducción griega, un paralelo, Parakletos. Entonces el Espíritu Santo es alguien que no solo camina con nosotros, sino que mora en nosotros también. Y esa es la vida que el Señor viene a establecer cuando Él dice, esto se va a caer. ¿Sí? Lo otro es que la vida es algo que se esparce. La vida cristiana es algo que se riega. Porque con la caída del templo, los cristianos tuvieron que salir huyendo de su tierra natal y salieron huyendo porque si no los mataban. Pero a donde ellos llegaban, siempre hablaban del amor de Jesús. El evangelio se esparce. La vida cristiana se esparce. Si usted no puede ser un portador de la vida cristiana y esparcirla, yo le invito a que pregunte, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo no puedo esparcir el evangelio de Jesucristo? Pero el evangelio de Jesucristo se esparce juntamente con nosotros, se mueve con nosotros. A donde vamos, el evangelio está ahí presente y se hace visible ante todos aquellos que están a nuestro alrededor. Termino con estas palabras. Crisis y esperanza, de eso estamos hablando hoy. Crisis y esperanza. Jesús anuncia crisis. Jesús anuncia que viene destrucción, pero lo hace con mucha esperanza. Y esto puede ser contradictorio. ¿Cómo es que me anuncian que me voy a enfermar y me dicen que esté tranquilo, verdad? Por ejemplo. ¿Cómo dicen que me va a ir feo, me va a ir mal, pero que debo estar tranquilo? Eso es lo que está haciendo Jesús. Lo maravilloso de Jesús es que en las condiciones que nosotros estemos o estemos atravesando, Él siempre tiene la solvencia y siempre tiene la capacidad de hablarnos para tener esperanza. Si hay terremotos, si hay guerras, si hay divisiones, Jesús nos dice, no se alarmen, estén tranquilos. Y sabe, esas palabras no solo se aplican para lo que venía, porque iba a ser un tiempo para los judíos, fue un tiempo muy difícil. Sacrificios humanos de gente judía. Pasó mucho caos en el pueblo judío, casi son exterminados en esta persecución. Estas palabras de Jesús acompañaron muchas cosas más alrededor. Pero Jesús dice, tengan tranquilidad. En medio de cualquier circunstancia, usted puede elegir perder el control. Usted puede elegir no saber qué hacer, angustiarse y destruirse y desmoronarse. O usted puede elegir tomar las palabras de Jesús. Estén tranquilos. ¿Qué elige usted? ¿Sí? ¿Quién no tiene una dificultad que está enfrentando hoy? ¿Quién no la tiene? ¿Quién no tiene algo contra la cual está batallando hoy? Puede ser una enfermedad, un problema, puede ser cualquier otra circunstancia. Estamos en un tiempo de situaciones económicas muy fuertes. ¿Cómo aborda usted esas crisis, esas circunstancias? O tal vez está usted en una temporada en que su corazón está desfalleciendo y se está apagando, su vida está perdiendo fortaleza para servir al Señor. Y el Señor tiene unas palabras para ustedes. No se angustien, estén tranquilos. ¿Y cómo hacemos eso?
Definitivamente solo en Él. Solo en Él. En nadie más podemos tener esa tranquilidad. ¿Quién puede estar tranquilo en medio de un problema serio? Dígame usted. ¿Quién puede estar tranquilo en medio de una crisis terrible? Nadie. Como seres humanos nos atormentamos. Pero Jesús dice: estén tranquilos. Póngase de pie. Ya muy pronto viene el día de tristeza y de dolor, para aquel que no confía en Jesús el Salvador. Para aquel que no confía en Jesús el Salvador.